Hay dos más de Arce, más de Evo, ¿no? Hasta tres, yo diría. Y El MAS tiene una complejidad relacionada con su propia naturaleza, su composición. Hay un solo MAS, y ese solo MAS es el que a una estructura de personas que somos los que finalmente estamos intelectualizando este momento. ¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre? Y a los que nos siguen, además de Ahora Digital, está con nosotros Pablo Canedo. Ustedes lo conocen, ha sido embajador en Estados Unidos y, bueno, ha sido también candidato del Movimiento al Socialismo. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Dante, un gusto, pues contento de que tengamos la oportunidad de conversar un poquito en esta temporada. Bueno, ¿cómo estás vos? Bueno, se te ve con muy poca actividad política. Sí, a veces sales en algún medio. ¿Ya alejado totalmente de la política o eso no está en tus planes? No, todo lo contrario, más bien desde que ingresé a política ya hace 10 años, en 2015, imagínate, además de los cargos públicos que me tocó ejercer, he estado en permanente asesoramiento, y tratando de contribuir desde mi ¿Espera política partidaria? No. Claro, dentro del MAS. Sigues dentro del MAS, ¿sí? Ahora, Dentro del MAS. ¿Cómo ves la situación del MAS precisamente, no? Hay dos MAS. Más de Arce, más de Evo, ¿no? Hasta tres, yo diría. ¿Y el de qué? ¿De Andrónico? Bueno, lo que sucede con los partidos políticos que crecen, recordarás el MNR, en su momento el MIR, es que empiezan a generarse nuevas estructuras internas que pugnan por el poder político como corresponde, ¿no? En este caso estamos asistiendo pues a una confrontación que ya ha ido un poquito más allá de algunos límites, pero que no deja de ser un tema interno del MAS, porque todas estas fricciones, bueno, son parte de la necesidad de estructurar un partido político, un instrumento político que, bueno, responda también a ciertos niveles de democracia interna. Y creo que ese es el gran desafío del MAS ahora, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar para que en democracia interna dentro del MAS podamos tener candidatos, podamos elegir a nuestros representantes dentro de las pugnas electorales que se van a dar este año? Ahora, bueno, es un problema interno, pero que afecta al país, ¿no? Ha convulsionado en algún momento al país, o se intentó convulsionar. Hoy están en La Paz, también con movilizaciones. Bueno, afecta a todos. Sí, porque no hay una madurez política. Cuando hablábamos de tener elecciones internas hace 4 años atrás, justamente hubiéramos evitado estas situaciones porque el MAS tiene una complejidad relacionada con su propia naturaleza, su composición. Tienes movimientos sociales de diferentes estructuras, diferentes naturalezas. Por ejemplo, los campesinos que tienen una narrativa, una tesis diferente a lo que puedan ser los interculturales, o la clase obrera que también pertenece, y al mismo tiempo, bueno, todo lo que van haciendo con las regiones y con los grupos originarios, ¿no? Entonces, fíjate vos, esa naturaleza tan diversa que tiene este instrumento ameritaba que tengamos pues liderazgos organizados. Bueno, quien no quiso, y así lo apuntan, es Evo Morales, que no quiso dar esa renovación hace 4 años. Bueno, en realidad has visto que esto se ha ido dando de acuerdo a la situación que se ha presentado, ¿no? Pero más temprano que tarde, si es que queremos conservarlo al instrumento, tenemos que organizar como se organiza cualquier estructura seria, de tal manera que convoque a la gente y quienes quieran hacer política sepan que van a entrar a una institución donde se hace carrera, se puede ser elegido y se puede llegar a lo máximo que se puede aspirar dentro de la política. Pero eso nunca ocurrió en el MAS. Por lo menos no hasta ahora. Espero que
esta experiencia que nos está tocando vivir nos ayude a dar los primeros pasos para estructurarnos internamente y crear una democracia interna partidaria que nos pueda generar los espacios que, por lo menos, donde responda la gran masa votante que tiene el instrumento. Pablo es evista, arcista, de Andrónico, no sé. Yo pertenezco al MAS, donde tenemos un líder histórico que ha sido 14 años presidente, donde tenemos otro presidente al que hemos apoyado en esta elección y vamos a apoyar hasta el último día de su mandato. Y lo que se decida en cuanto a la nueva candidatura, pues vamos a estar ahí. O sea, pero en este momento hay dos direcciones del MAS, hay dos pactos de unidad, o sea, todo es doble. ¿En cuál más está Pablo Canedo? Sí, pero hay un solo más. ¿Con quién hace política? Hay un solo más, y ese solo más es el que a una estructura de personas que somos los que finalmente estamos intelectualizando este momento, y además en un proceso de recambio generacional. Ese es el que tenemos que conservar. Es saludable incluso que exista el arcismo, que exista el evismo, que exista cualquier otra corriente, porque de eso se trata, pero estas tienen que ser encauzadas en una organización que permita estas disputas ser resueltas como son los partidos políticos serios y grandes en el mundo. Entonces, esos pasos tenemos que darlos. Ojalá, previo a las elecciones, podamos organizar una forma consensuada de elegir a nuestros candidatos y podamos, bueno, pugnar en lo que se viene el próximo agosto, ¿no? Se reúne con los evistas aquí, con Carlos Acosta, con algún dirigente de Evo o con algún dirigente de Arce. Porque bueno, hay dos estructuras. Lo que quiero entender es con quién trabaja Pablo Canedo. Pues te digo, he conversado con todos, Y estoy con todos porque dentro de toda esta fricción, esta convulsión, se necesita tener puntos de apoyo neutrales. Personas o personalidades que ayuden a estructurar algo que no sea ni blanco ni negro, sino que sea justamente una línea ecléctica que permita, bueno, evitar que haya tanta polarización interna. Y como yo existimos varios, es decir, que pensamos que el instrumento es más importante que el candidato o la personalidad actual. Al momento de yo ingresar al instrumento político, lo primero que me quedó claro es: eres un actor, Pablo, hoy eres un actor, mañana quizá no, pero vas a estar siempre. Y eso es algo que, si tiene de bueno una estructura política, es el masismo. Es decir, nunca más dejas de ser un actor político, nunca más dejas de ser un actor social, aunque no te toque tener un cargo público, porque hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el proceso social que estamos construyendo y otra cosa son los espacios en la administración pública, que por supuesto pueden instrumentar los objetivos del proceso, pero no necesariamente van a ser compatibles. Ahora, eso parece no entender Evo Morales, que insiste en ser candidato a la presidencia este 2025. Bueno, uno de los problemas que ha tenido el Evo es que cuando se eligieron los candidatos para el año, para la última elección, en 2020, justamente se les reclamó que se conforme una estructura más democrática para la elección y no hay el dedazo, ¿verdad? Bueno, hoy estás viendo que la ausencia de esos mecanismos son los que te están llevando a ser justamente excluido del propio partido. ¿Por qué? Porque cuando se hace política se tiene que responder a justamente
las necesidades instrumentales para justificar la convocatoria de un liderazgo que justamente sea parte de una, si se quiere, un consenso general o la mayor cantidad de consensos posibles, ¿no? Evo está siendo excluido en este momento. Evo está luchando por tener una permanencia en el liderazgo o en la alternativa de ser él el candidato principal del instrumento. ¿Y debería ser? Bueno, para eso hay dos formas de responder. Una, ¿qué te dicen las encuestas? Porque la política es ciencia, no es solamente si te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces, Evo hoy por hoy, en todas las encuestas que han sido, digamos, presentadas o están siendo analizadas, tiene una medición bastante alta, ¿no? Entonces, la pregunta se la hacemos a todo el masismo. ¿Debería ser? Si sabes que tiene un capital político favorable. Pero legalmente puede ser. ¿Apoyan ustedes? La legalidad es totalmente incuestionable. Nosotros somos abogados, yo tengo no solamente el título de abogado, sino tengo una maestría y sabemos claramente lo que dice la Constitución y los límites que ella ha impuesto con respecto a la reelección, que se da solamente una vez a un mandato en ejercicio. Entonces, una vez interrumpido esto, cualquier ciudadano está habilitado para ingresar a O sea, ¿podría volver a postularse Evo Morales? Podría volver, claro que sí. Ahora, sobre las denuncias de abuso sexual, pedofilia, el proceso, ¿cuál es la posición que tiene Pablo Canedo? Igualmente, como abogado, te digo que cuando existe una denuncia y está formalmente entablada dentro de las instituciones de investigación, son esas instituciones las que tienen que tomar las determinaciones relacionadas con la veracidad de los hechos o no. Es decir, hay que dejar que la justicia actúe y que sea ella la que determine la complejidad del tema, si existe o no existe, ¿no? Arce dijo que era una situación que todo el mundo sabía, que era un secreto a voces. Pablo Canedo nunca vio nada en este tema. No, yo nunca he visto nada y además puedo entender incluso la complejidad de un presidente o de una personalidad pública del nivel de Evo que ha estado expuesto a tanta gente, y ese nivel de exposición muchas veces puede ser muy dañino o mal interpretado o mal utilizado, en fin, ¿no? Pero te reitero, si es que existe un hecho que investigar, ahí están los mecanismos del Estado que tienen que investigarse. Y nosotros los ciudadanos finalmente, más allá de observar cómo se comporta la institucionalidad en la investigación, en este caso la justicia, no podemos hacer nada más. ¿Cómo se comporta la justicia en este caso? Bueno, hemos visto ayer una audiencia de medidas cautelares en donde el expresidente ha presentado un justificativo ante su ausencia. Estuvo aquí el recordado Jorge Pérez, un amigo al que le tengo mucho afecto. Y hay que ver cómo se va dando toda la parte procesal, ¿no? Ahora, Evo no se presenta, ¿no? Lo llamaron a declarar, no se presentó, lo imputaron, no se presentó, y bueno, en la audiencia no se presentó. No. Sí. Bueno, ahí está también una conferencia de prensa que dio el juez cautelar junto con la presidenta del órgano judicial de Tarija. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla el procesalismo. El MAS tiene ya pensado, bueno, dentro de estos conflictos, pues se tiene ya pensado en cómo va a estar el 2025 y el 2026 en lo regional. Yo creo que lo primero va a ser pensar en lo nacional. La prioridad de todos es el de estructurar una fórmula que sea
unificadora, es lo más importante dentro del MAS, ¿no? Por eso te digo, está bien que hayan líneas, pero no hay que cruzar ciertos límites porque al final vamos a terminar votando juntos. No vale la pena generar semejante cantidad de extremismo y radicalismo, ¿no? Vamos a terminar votando. Pero ya se han cruzado, ¿no? O sea, las acusaciones de pedofilia y después de que Luis Arce tiene a los hijos con hechos de corrupción, los enfrentamientos, las peleas, las gasificaciones. Eso le pasa a todos los partidos políticos del mundo, grandes, porque ahora estamos decidiendo quiénes van a ser los que van a candidatear. Entonces están midiendo fuerzas internas, ¿no? Lo ideal sería que sea mucho más civilizado, que sea mucho más consensuado. Pero bueno, seguimos siendo en este tipo de política muy pasionales y bueno, estamos viendo esto, ¿no? Muchos dicen que el MAS podría perder esta próxima elección. ¿Cómo ve Pablo Canedo al partido? Tenemos que entender que hay pues segunda vuelta. Y lo primero que tenemos que lograr es ingresar a la segunda vuelta. Si la ciudadanía ve una propuesta de un instrumento político que no refleja los valores de una sociedad, no van a votar por ese instrumento político, por ese partido político, ¿no? Entonces, tenemos que comportarnos, tenemos que evitar generar mayores fricciones o escándalos políticos, porque eso aleja a la gente que simpatiza o tiene una compatibilidad con el MAS. Y eso es ahora, estos son estos meses muy sensibles, porque ¿qué es lo primero que hace un político? Hacer voto, construir capital político para que pueda ser una opción válida para que las clases medias voten, para que la gente del campo vote. Y hoy has visto que la configuración de la masa votante es 70-30, 70 urbano, 30 rural, ¿no? Con una composición en lo urbano que pasa por diferentes criterios, ¿no? Gente que ha migrado, gente de diferente edad que ya percibe la política de otra manera, la influencia de las redes sociales y todo eso. Entonces, si vamos a pensar en ganar una elección, tenemos primero que pensar en qué vamos a ofrecerle a un público que está en este momento muy atento, viendo cuáles son los valores que estamos transmitiendo. ¿Hay algún recuerdo de la campaña del 2015 que haya sido negativa, Pablo? Fue muy cortita. Tuvimos 3 semanas de campaña. En 3 semanas tuvimos que inventar algo para que especialmente mi figura, mi perfil pueda adecuarse a la complejidad del masismo y sin romper lo que soy, porque yo soy aquí un ciudadano de clase media, vecino de la plaza principal. Entonces, sin embargo, entramos a segunda vuelta, creo que ese ha sido un gran paso. Y pudimos al mismo tiempo generar una narrativa que hoy es más válida que nunca, es decir, generemos un puente para construir un departamento, para construir una línea de trabajo con el gobierno nacional, que hoy por hoy creo que sí se ha adecuado muy bien en los últimos 4 o 5 años. Había un nivel de coordinación con el gobierno nacional, una época baja en recursos, pero bueno, menos fricción. Recuerda que veníamos de una década muy compleja entre el 2005 y 2015, de mucha confrontación política, mucha persecución. No, nunca pregunté, ¿hubo alguna persona, algún familiar, amigo que se molestó porque Pablo vaya al MAS? Siempre hay alguien que se molesta. ¿En la familia? ¿En el entorno? En el entorno familiar, en el entorno de amigos, por supuesto, pues. Pero han sido más los que han apoyado y me siento contento que hayamos podido generar una alternativa. Porque el masismo no tenía, digamos, un polito blanco representándolo en una esfera
del entorno, si se quiere, aquí del centro de la ciudad, ¿no? Pero ha sido una gran experiencia para que también podamos converger en cuanto a esta tesis que justamente implica que seamos todos los que podamos construir o ser parte de la construcción de un Estado. Ahora, por último, 2025, 2026, ¿hay posibilidades de alguna candidatura de Pablo Canedo? Todos estamos listos y pendientes, siempre y cuando haya un consenso de las bases que así lo elijan y lo que podamos generar como una propuesta. Yo creo que hoy el candidato político que ocupa un espacio tanto en las nacionales como en las subnacionales tiene que tener como propuesta también el unificar al instrumento. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las labores que yo pueda realizar, unificarlo nuevamente. Pero otra vez, ante esto, responde a los consensos que se puedan llegar entre todos nuestros actores políticos, y lo que más vale en el MAS es justamente la naturaleza de sus movimientos sociales. Claro, el consenso, ¿no? El consenso, y que salga desde las bases el candidato. El candidato. Muchas gracias, Pablo, por estos minutos en Punto de Quiebre. A vos, Dante, y bueno, aprovecho para desearte un buen 2025. Va a ser un año de mucha convulsión. Yo espero que el aporte que tiene la prensa, tu labor como periodista, que siempre ha sido muy objetiva, ayude también a encaminar todo lo que se va a desatar en estos meses que vienen, ¿no? Hay que recordar algo: todo el mundo tiene derecho a hacer política. Hay que cumplir con lo que dice la ley con respecto a cómo adecuar esa participación, y hay que dejar que la gente elija. Es sencillo. Son 1, 5, 10, 15 candidatos a la presidencia, que sean. Hay segunda vuelta, ahí solamente van a entrar 2. Y ahí se podrá definir finalmente quién va a ser el presidente. Entonces, no hay que fanatizarse, no hay que llevar esto a fórmulas que no existen dentro de lo que es el sistema político boliviano, ¿no? Y después de eso, vamos a las subnacionales, donde va a suceder lo mismo. No te olvides que he sido el primer candidato que ingresó en segunda vuelta en la historia de las segundas vueltas, junto con el candidato El Beni, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Entonces, ahí hemos aprendido mucho sobre esta experiencia de la forma en que tenemos los bolivianos de elegir a nuestros representantes. Bueno, eso va a suceder ahora. Nadie va a ganar en primera vuelta. Entonces necesitamos que el que vaya de nuestro instrumento sepa que tiene que tener aliados que le hablen bien para su segunda vuelta, porque se va a necesitar. Así que ese es el camino. Muchas gracias. Es Pablo Canedo, fue diplomático en Estados Unidos, ex candidato y líder del movimiento al socialismo, uno de los líderes del MAS en Tarija. Esto es Punto de Quiebre. Permiso.